tal? Muy buenas tardes. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta conferencia de prensa de manera extraordinaria. Es algo que surgió de manera, no lo teníamos previsto, pero hay la necesidad de establecer información en torno a algo que está sucediendo. Y bueno, sin más, voy a dejar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Israel Hernández Cruz, frente de la voz, pero antes quisiera decirle que al término de su exposición, de la exposición del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quienes quieran hacer preguntas y por supuesto al presidente, las pueden formular en esta página de Facebook y las iremos formulando al presidente. Muchísimas gracias y dejo con ustedes al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Israel Hernández Cruz. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Aprecio mucho el favor que me hacen de estar en esta modalidad virtual, conectados para denunciar a todas y todos ustedes, a todos los medios de comunicación que son el puente entre lo que es cosa pública y la sociedad, una situación muy grave, muy alarmante y que me preocupa y que además supone un atentado a las instituciones democráticas en el estado de Morelos. Quiero denunciar públicamente una campaña de hostigamiento del secretario de Gobierno, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, con la finalidad, esta campaña con la única finalidad de obligarme a renunciar al cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, así como la destitución de facto que el día de hoy me notificó por un escrito en mis oficinas para prácticamente dejar sin efectos mi nombramiento como ombudsperson en el Estado, sin contar con ninguna facultad para ello, dado que de acuerdo con la Constitución del Estado, la única autoridad que me puede remover es precisamente el Congreso del Estado. Desde que asumí la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, he ejercido con mucha responsabilidad el cargo que se me confirió y he de manera determinante actuado en distintos asuntos, en distintos ámbitos, en algo que de alguna manera puede y ha incomodado a algunas autoridades, en este caso a la Secretaría de Gobierno. Desde la recomendación que emitimos en contra de las declaraciones homófobas del obispo, desde la recomendación que también emitimos en contra del diputado por las declaraciones misóginas en contra de sus colegisladoras, alguien que en aquel momento era partidario del grupo hoy en el poder, del mismo partido político, y que además, pues se sabe, tiene una ideología de naturaleza conservadora y que por esa razón este tipo de decisiones han molestado, han incomodado y me han valido que en distintas reuniones de alguna manera me hagan juicios sumarios y me crucifiquen por considerar que me excedo en mis funciones. He también impugnado leyes que han incomodado, como el presupuesto de egresos, que invalidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dándonos la razón porque fuimos a defender la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos, y también molestó mucho la impugnación que hicimos por la reforma al reglamento del Congreso con la que se pretende alcanzar una mayoría para hacer leyes y decretos con 13 diputados cuando la Constitución exige 14, algo que pues desde luego es un fraude a la Constitución. Iniciativas, por supuesto, también de ley que hemos presentado en temas que han incomodado, como la iniciativa para garantizar el acceso al aborto legal y seguro, iniciativas para regular la violencia política en razón de género que se ejerce en el Estado, iniciativa como la que presentamos para que se garanticen los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, así como la iniciativa que recientemente presentamos para que se respeten y garanticen los derechos de los familiares del gravísimo fenómeno de desaparición de personas. También hemos de manera muy decidida puesto en evidencia la situación real que prevalece en los centros de reclusión en el estado de Morelos, algo que ha incomodado mucho. De hecho, quiero decirles que cuando lo anunciamos, este diagnóstico estatal, el año pasado, en ese contexto me robaron el vehículo oficial a punta de pistola fuera de mi oficina, algo que en aquel momento no pensé que tuviera una relación, pero que hoy me queda claro que es parte de esta campaña de amenazas, de hostigamientos y de presiones
que no se están haciendo nada más a Israel Hernández, sino al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que es una institución autónoma, que no depende del Poder Ejecutivo y mucho menos de la Secretaría de Gobierno. Lo último que también me ha causado gran preocupación son los mensajes, y aquí se lo digo al secretario de Gobierno. Recibí su mensaje en el sentido de que o le bajaba al tono de mis declaraciones, o que le bajaba al tono de mis actuaciones, o iban a empezar a rodar cabezas de gente cercana a mi persona. Eso no lo voy a permitir. Bien, seguramente se preguntarán en qué consisten estas amenazas, cómo se están materializando y específicamente cómo es que el día de hoy me está destituyendo de facto el secretario de Gobierno, pretendiendo sustituirme de facto el secretario de Gobierno en total desprecio al orden constitucional. Esto obedece a un modelo extorsivo porque recordarán todas y todos ustedes, yo antes de ser designado como ombudsperson, asumí la titularidad de una notaría pública y como tal tengo en la ley el derecho a gozar de una licencia por todo el tiempo que dure mi encargo como ombudsperson. Así también tengo el derecho a proponer a la persona que se pueda hacer cargo de las funciones de los servicios notariales que están a mi cargo. Sin embargo, el secretario de Gobierno, que tiene asignadas funciones en materia notarial, es decir, por un lado, como notaría, en esas funciones tiene facultades, pero por otro lado, yo como ombudsperson estoy obligado a vigilar su actuación para que no viole los derechos fundamentales, y es lo que de manera muy decidida y enérgica hemos hecho con él y con todas las demás autoridades de este estado de Morelos. Y lo que ha intentado, en aras de obligarme a renunciar, ha sido el amenazar a las personas que me han hecho el favor de suplirme, 3 notarios ya, vamos por el 4, a quienes amenazan, so pena de afectarlos en sus funciones, para que renuncien o se abstengan de alguna manera de asumir esta función, colocándome en una situación de tener en este modelo extorsivo la decisión de abandonar la Comisión de Derechos Humanos y reincorporarme a la notaría. Desde luego que desde que se inició este modelo extorsivo, desde hace ya algunos meses, un servidor asumió la decisión de apartar lo estrictamente notarial de lo que es mi función como ombudsperson, para no mezclar una cosa con otra. Sin embargo, el día de hoy se ha atrevido el secretario de Gobierno a decir que se acaba mi licencia para poder fungir como ombudsperson y me ordena que me reincorpore a la notaría, lo cual significa de manera clara la materialidad, el resultado material de este modelo extorsivo, que es destituirme o pretender destituirme de facto de tan alta responsabilidad como es la defensa de los derechos fundamentales de las personas en Morelos. Desde luego que hago responsable al secretario de Gobierno y a las personas que ejecutan sus órdenes, específicamente Mauricio Robles Cortés y el licenciado Eduardo Kenji Urchila García. Los hago responsables por cualquier cuestión que me pase en mi integridad, por si se me priva de la vida o se me desaparece, así como cualquier afectación a los derechos y libertades de mi equipo de trabajo y, desde luego, que también de mis familiares. No quiero concluir este mensaje a la sociedad, a los medios de comunicación, diciéndoles a ustedes y a todas las autoridades del gobierno del Estado y específicamente del licenciado Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno: no voy a renunciar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Es una responsabilidad profesional, por dignidad y por el bien de la gente de Morelos, que no se puede permitir que un poder pretenda atentar contra las autonomías en absoluto y total desprecio de las instituciones democráticas que en la lucha de tantos años nos han dado una instancia defensora de los derechos fundamentales frente al ejercicio desmedido y abusivo del poder. Muchas gracias y estamos abiertos a las preguntas y respuestas. Si hubiese alguna pregunta, compañeros, compañeras de la prensa que están en esta conferencia de prensa, les agradecemos si lo pudieran formular a través de esta misma publicación. ¿Sí? Si no hubiese algo más, si no hubiese una pregunta como tal, daríamos por concluida esta conferencia de prensa.
por supuesto agradeciendo la atención de todas y todos ustedes. Esperaremos unos segundos, si no hubiese preguntas. Javier Omaña nos pregunta, el compañero reportero, ¿cuándo ocurrieron las amenazas, presidente? Han sido estas amenazas, es una buena pregunta, era parte de lo que yo había decidido mantener alejado de mi función, porque soy muy responsable y sé distinguir lo que es una responsabilidad de otra. Han sido durante varios meses, más de 12 meses, todas están documentadas, todas las tengo en mensajes, en llamadas, en audios, en escritos, inclusive firmados como el que hoy me notifica el secretario de Gobierno, él lo firma, en donde me destituye de facto. Algo que cabe hacer la aclaración, omití precisarlo, todo esto es ya del conocimiento de la Fiscalía General del Estado. He presentado una denuncia penal en contra de estos 3 servidores públicos, el licenciado Eduardo Kenji Urchida García, el subsecretario de Gobierno Mauricio Robles Cortés y por supuesto también del que da las órdenes y en algunos casos también ejecuta sus propias órdenes para intimidarme, para amenazarme, para hostigarme y hacerme dimitir de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Todo eso se encuentra ya en una carpeta de investigación en la cual aportaré todos los elementos de prueba objetivos. De esto no hay ninguna conjetura, no hay ni una sola subjetividad, todo está perfectamente documentado y ha sido puesto en conocimiento de las autoridades ministeriales de nuestro estado. Era justamente lo que preguntaba Javier Omaña sobre las vías legales que se tomarían, ya quedó respondida esa pregunta, y también Marta Fernanda Cerón pregunta desde cuándo han buscado destituirlo como notario, y también lo decías, presidente, ya son varios meses. Son varios meses, específicamente lo han intentado en 4 ocasiones. Esta ya pues llegó al extremo de sin contar con ninguna facultad para destituirme. Eso le toca únicamente al Congreso del Estado. El secretario de Gobierno lo está haciendo a través de un escrito. Hoy, por cierto, intenté darle contestación y por órdenes de la propia Secretaría de Gobierno no me aceptaron, no me quisieron recibir este oficio. Es por esta y otras razones que pues lo hago público, lo daremos desde luego a conocer. Agotaremos también no nada más la parte penal, iniciaremos los procesos constitucionales para defender la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Precisamente Alberto Cruz pregunta si se buscará la vía del amparo. Sí, estamos evaluando esa posibilidad y también desde luego la controversia constitucional de la competencia de la Corte Suprema de nuestro país. Compañeros, si no hubiese alguna pregunta más, daremos por concluida esta conferencia de prensa agradeciendo a todos ustedes y bueno, recordar que Javier Omaña dice que ante la Fiscalía General del Estado la denuncia contra estos 3 específicamente. Y de quienes más resulten responsables porque también les ha prestado auxilio justamente otras personas que están ahí señaladas en mi denuncia que presenté ya hace algunas semanas. Teodoro Rentería pregunta, ¿a quién beneficia su salida? ¿El gobernador está informado o le ha llamado? Bueno, yo creo que eso es algo que habría que preguntarle al Poder Ejecutivo, a los servidores que pretenden atentar contra las instituciones, en un trabajo, por cierto, que ha sido muy transparente. Todas las acciones que les he dado cuenta están para consulta en nuestro portal. Ustedes pueden consultar, pueden ver ahí si yo he incurrido en algún exceso o si por el contrario lo único que he realizado es asumir con responsabilidad el cargo de ombudsperson, señalando las violaciones a cualquier autoridad, trátese de quien se trate, que de alguna manera pues sean de la competencia de la comisión. ¿A quién beneficia? Pues yo creo que eso es algo que hay que preguntarle a ellos. Lo que sí, claramente, buscar una destitución por la vía ilegítima, saltándose los procesos constitucionales. Insisto, la única autoridad que me puede destituir es el Congreso del Estado. Lo único pues que se puede entender es buscar que la Comisión de Derechos Humanos se someta a los caprichos, de alguna manera, los intereses del Poder Ejecutivo. Y también pregunta, presidente, que si va a solicitar la activación del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Desde luego lo vamos a solicitar. Estamos también presentando este escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la misma Federación Mexicana de Organismos Protectores de Derechos Humanos, Cámara de Diputados, Congreso
al Senado de la República también, desde luego a la Secretaría de Gobernación, que es la autoridad competente para activar este mecanismo, que dicho sea de paso, la secretaria, doña Olga Cordero, Olga Sánchez Cordero, ella yo creo que va a entender muy bien este escrito porque es al igual que un servidor notaria con licencia que ocupa un cargo público. Justino Miranda pregunta, presidente, que si pudiera leer la cita donde el secretario de Gobierno lo pretende destituir del cargo. No tengo en este momento el oficio, con mucho gusto le voy a pedir a David que lo distribuya. Básicamente se me da el ultimátum, vencido la semana pasada, de que si no me reincorporo a la notaría, quedará desde luego sin efectos la licencia que tengo hoy por hoy para ocupar el cargo de ombudsperson, lo que tiene como efecto material real en el campo, en el mundo de los hechos, una destitución de facto sin contar con facultades. Bueno, ya también lo decías, presidente, pero Diana pregunta que por qué quieren destituirlo, qué ganaría el secretario con esto. Yo creo que eso hay que preguntárselo a él. Yo en las investigaciones tengo perfectamente documentado todos los intereses que de alguna manera he afectado, inclusive con elementos de prueba de él mismo, y que pues dan cuenta de que hemos sido incómodos, hemos hecho una función, una labor que no le ha gustado a él ni a otras personas en el gobierno. Bueno, pues si te parece, presidente, hasta aquí damos por concluida esta conferencia de prensa, agradeciendo a todas y ustedes su atención. Estaremos, por supuesto, atentos de lo que suceda en los siguientes días. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes, todos y todas ustedes, muy buenas tardes.